para que en un futuro los que estamos estudiando podamos ejercer nuestras carreras en vez de escondernos de la guerra, en los que los sociólogos puedan ejercer esta carrera, porque como saben, en guerra nadie puede ejercer nada. Entonces, los invito a votar sí al plebiscito. Muy buenos días, mi nombre es Walter Rivera. Lo que les voy a contar de pronto es un poquito lo que dijo el profesor Reicini, pero antes quiero comentarles algo. La violencia en Colombia, en los libros nos dice que comenzó en 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y con la guerra que hubo, con la fracción que hubo entre liberales y conservadores. Pero la historia del país se parte en dos a partir de esa fecha y yo digo que se vuelve a fraccionar mucho más grande ahora con las elecciones que va a haber con el plebiscito del 2 de octubre. ¿Pero a qué me refiero? Vamos a devolvernos un poquito en el tiempo, al 48. Hubieron miles de desplazados por esa guerra que hubo bipartidista. Esa guerra, esos desplazados, los gobiernos de ese tiempo no los tuvieron en cuenta. O sea, fue gente que se desplazó, víctimas de la guerra bipartidista, que los gobiernos se olvidaron de ellos. Mis padres fueron desplazados del departamento de Antioquia, del suroriente antioqueño, y vinieron a tocar acá a Valledupar, ni siquiera había nacido hace muchos años. Y luego se fueron para Pueblo Bello. Por eso mi interés tanto en Pueblo Bello, Darío, en hacerlo de memoria histórica. Que yo te he contado un poquito acerca de esto. Entonces, devolviéndonos ahora al tiempo actual, ¿por qué este proceso de paz ha sido tan diferente a los otros y por qué ha avanzado tanto? Porque aquí en este proceso de paz hubo pedagogía. Hace 3 años y medio, casi 4 años, el gobierno empezó a hablar con la guerrilla de la FARC en La Habana cuando el presidente Santos envió una comisión que encabezó el hermano, que tanto fue criticado por la ultraderecha colombiana. Pero hubo pedagogía, entonces estamos escuchando en los noticieros, no tanto en RCN, porque ya muchos acá lo dijeron, el sesgo político que tiene RCN en contra del proceso de paz, sino en otros medios de comunicación. Y aquí mismo en la universidad, cuando a veces uno se sienta y debate, muy pocas veces, pero lo hace. Eso es lo que ha hecho diferencia y ha marcado la diferencia en este proceso de paz. Por eso ha tenido tanta credibilidad y ha sido por la pedagogía, la forma como el lenguaje, yo lo que hablaba el profesor Reicini. Miren que en el tiempo de Uribe, que fueron 8 años de gobierno, ¿cómo llamaban a los guerrilleros? Pues llamaban bandoleros, bandidos, narcoterroristas, y nos acostumbramos todos a llamarlos así. Y fue tanto que nos alienaron que nosotros veíamos hasta nos alegramos muchas veces cuando hubo un bombardeo del ejército y mataron a 30 guerrilleros, y uno se alegraba, ay, mataron a esos desgraciados. Pero cuando mataban a un militar, a nosotros nos entristecía. Pero eran personas del común, pobres igual que nosotros, colombianos, matándonos unos contra otros, defendiendo unas élites que siempre han estado en el poder. Entonces, yo los invito a que reflexionemos, coloquemos en una balanza el sí y el no, a ver cómo nos conviene más. Yo tengo 2 niños, tengo una parejita, una niña tiene 13 años y él tiene 12 años, y siempre yo les hablo, inclusive las cartillas que le regalé a la profesora Josefina y que tiene a Rodrigo por ahí, yo les regalé una de ellos. Estoy haciendo una pedagogía también en mi trabajo. Yo soy referente de la gobernación del departamento en 8 municipios y hago parte del programa de mujer y de género. Y ayer estuve en una reunión con la Defensoría del Pueblo donde se interesó muchísimo y escogimos 3 municipios para la próxima semana visitar y van a hacer una pedagogía de la paz. Y los llamé ayer anoche, tarde, eran las 10, 11 de la noche, estaba hablando con mis referentes de los municipios y estaban súper contentísimos que desde las 6 de la mañana me estaban llamando a decir que a quiénes invitaban, a todo el mundo, vamos a invitar a todo el mundo. Aquí no se va a quedar una persona afuera, todo el mundo va a asistir al taller que Defensor del Pueblo va a dictar. Ya un momentico, por favor. Esas cartillas que yo tengo acá, voy a traer unas cuantas, les voy a pedir a Defensor del Pueblo que me las regale. Para todos no va a haber porque son muchos estudiantes,
pero voy a dejarle a los profesores para que el que se interese le saque fotocopia a color blanco y negro para que se apersone y se quede con ella. Rodrigo tiene en la mano una cartilla que dice las 80 preguntas sobre el proceso de paz. Ahí nos desmienten mucho acerca de eso, sobre que los guerrilleros iban a ganar 1.800.000 pesos. Falacia, falso, van a ganar 620.000 pesos. De Defensoría del Pueblo. De Defensoría del Pueblo, claro, de la paz. Inicialmente a los guerrilleros les mandaron un capital de 2 millones de pesos, sí, es cierto. Al final, si presentan un proyecto productivo, les van a dar 8 millones de pesos. Pero es que es lógico, porque ellos no van a soltar un fusil que lo único que saben es apretar un gatillo, gente que ni siquiera en el monte sabe leer y escribir, lo único que sabe es apretar un gatillo. Imposible que ellos no le den oportunidades. Ellos lo único que saben es eso, y hay que socializarlo en la paz, darle pedagogía y que este país avance, porque si no le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país totalmente desangrado. ¿Qué es lo que nos causa la guerra? Muerte, sangre derramada en el campo, porque lo único que hay, porque los ricos no ponen un muerto, excepto el Nogal. Y pues les invito pues a que coloquemos en una balanza esto y decidamos si queremos el sí o queremos el no. Gracias.